Ay, no vea qué día, estoy asada de calor, que sudando, pero me he puesto morena. Uy, que no les he explicado. Un amigo mío que se me ha puesto malo, que dolor de pobrecito, ha comido insolación, porque es que el gacho vende cangrejos en la playa. Y claro, todos los días en la playa, pues se ha puesto malísimo. Yo me daba apuro, digo, mira, no te preocupes, que yo me voy y vendo los cangrejos y lo que haga falta. Porque no vamos a dejar el sector este de la playa sin los boquerones, sin la... No puede ser. Total, que yo me he ido encantando de la vida para la playa. Y estaba muy feliz porque me había vendido ya la mitad de la canasta. Y yo digo, ¡ole, qué dinerito me he ganado! Contenta yo por mi playa. ¡Llevo la patata, camarón de boca, cangrejo! Y de repente 5 niños. Un pazuelo, me he tragado media playa, toda la arena, y 4 camarones y 3 cangrejos. Chiquillo, que no, pero no me ha importado. Porque yo me lo he pasado muy bien hoy, y es que yo soy un poquito adicta al shopping, la verdad. Y hoy ir a la playa es como ir a un centro comercial. Es igual, pero con venta personalizada. Mira, usted te encuentra de todo. Mira qué cosa, mira los pareos que me he comprado. Mira collares de todo, las gafas que me las he dejado por ahí. Bueno, me he comprado de todo y yo estoy encantado de la vida. Así que yo lo que voy a hacer ahora es irme a duchar, porque la verdad es que de esta guisa yo creo que no puedo vender, no puedo presentar. Y de camino voy a ver si vendo un poquito más de patata, un poquito más de camarón y un poquito más de algo, de lo que haga falta. Mientras tanto, vean ustedes los vídeos. ¡De boca, camarón de boca, cangrejo! Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Te quitas trabajar sin parar y bajo el sol para variar. Mientras nosotros siempre estamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a ti te van a comer. Bajo el mar, nadie nos ríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás. Y sin problemas entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar, hay siempre ritmo en nuestro mundo al madurar. La batalla ya tocará, el equilibrio se unirá. Siempre hay ritmo para arriba, bajo el mar. El caracol es nuestra bonita y su burbuja llena la pista para que baile en la fiesta bajo el mar. Y ha llegado el turno de presentarles a los 3 mosqueteros del programa. Nuestro espadachín más ágil, Pedro Reyes. Te veo un poco cambiado. Pues sí, es que me tengo que limpiar. Oye, Rosario, Se ha colado. me tocaba a mí, entiéndeme. Se ha colado. ¿No se ha colado? ¿Has dicho Pedro Reyes? Hola, ¿qué hay? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se ha equivocado, No, yo he entendido Rosario para China. Pero buen rollo. Perdona, he entendido Rosario para China y he salido. Sí, pero tú entiendes demasiado. Vamos a ver, Rosario, Pedro, Juan y Medio, iros a sentar. Yo que sé, hay que tener mano izquierda. Pero si no vamos a tener mano- bailarte. Hay que tener mano izquierda. Vamos a no tener mano bailarlo un izquierda. poco. Bueno. Bueno, queremos desde aquí pedir disculpas de antemano ya. Sí. No sabemos por qué, pero ¿se lo están pasando bien?
Bien, perfecto el playback. ¿Cómo? Hay que mejorarlo un poco luego, pero vamos bien, ¿vale? Esther, ¿te importa venir aquí que somos nosotros el jurado? Vale. Somos nosotros Esther, Que venga, por tonta. favor. Vamos Que a la- ver. Bueno, vale, venga. Buen rollito porque... Mira, aquí, la marca. Ay, ay, ay. Dirígete a cámara y di lo que tengas que decir. Hola, mamá, cuídate. Y rapidito, por favor. Hasta luego, Esther. Adiós, suerte. Esther. Pues ahora les voy a contar lo que tienen que hacer para venir a concursar aquí. ¡Ja! Solamente por venir ya se llevan 300 euros, que lo sepan. De cada ronda de concursantes saldrá un ganador que se llevará 600 euros más. ¿Qué? Bien, ¿no? Pues el ganador del programa se lleva 2.100 euros. Más... ¡Ah! Más el pase a la gran final, que se llevará muchísimo más dinero. Sí, y solamente por llamar al número de teléfono que aparece en pantalla, mandarnos esos vídeos que esperamos domésticos de su familia, de su abuela, de la tía, del perro, del gato, del ratón, de ese ratón que se metió en casa un día. Y si no, pues unos gas de estos de televisión, de programas, de anuncios, eso, una parodia divertida que hagan. ¿A qué esperan? Venga, vengan ya, que nuestros 3 concursantes primeros ya están aquí. Venga. Muy buenas noches. Montse, Costa, Sabadell, Barcelona. Muy bien. ¿Esto dónde era? Estas imágenes de dónde era. En La Molina, unas pistas de esquí. Unas pistas de esquí. Ahí es donde yo ahí me salgo yo. En las pistas de esquí. Sobre todo me salgo de la pista. Clarísimo. Bueno, pues esto me hemos titulado Esquimal Urbano y ya verán lo que no hay que hacer nunca. Esto. ¡Vaya! Es lo que es lo que pasa, ¿verdad? Fue succionado. Sí. ¿Y quién se lo ocurre? Es que teníamos... ¿Este señor quién es? Ese es mi cuñado. Tu cuñado, ¿no? Sí. Vaya cuñado que te has echado, guapa. De verdad que... Te podías haber hecho un cuñado como Pedro, ¿no, Pedro? Hombre, esto es muy típico a los cuñados. Es una broma típica de Esquimalia, que es donde estamos viendo el vídeo. Y normalmente se dice, no entre por la puerta, entra por la chimenea, ¿no? Es como decir, one hour back and en el idioma Muy esquimalí. bien, Pedro. Pero vamos, que el chaval está como diciendo la primera y la última, ¿eh? Pero perdóname una cosa, porque tú lo que acabas de decir está muy bien razonado. No sé qué has dicho, pero... Pero a mí me ha dejado muerta, ¿eh? No, pero verás, ¿por qué esquimal. la gente hace como en todos los... Si el hombre sube por el techo y se cae, la gente, si te das cuenta en el vídeo, todo el mundo corre en todas las direcciones como si el iglú fuera a explotar. Eso es de cateto, ¿no he visto nunca nadie un iglú o qué? Hombre, Es verdad, es que... No es la primera vez que lo veo. Era la pero primera bueno. vez que lo veía, en directo. es que tú eres muy listo. Oye, Tú has visto de todo. ¿y tú qué hacías ahí en el vídeo riéndote por detrás que te hemos oído? Tú eres la de... ¡Ah! Oye, ¿este iglú quién lo construyó? ¿Ferrovial? Pues lo construyeron como un splay de San Quirza. ¿Un qué? ¿Eh? Un splay. Está loca, está loca, esa chica está loca. No un spray. Esta señora está loca. Un Venga. grupo de... Bueno, ¿y tu Hasta cuñado? tan Claro, y el cuñado ya vive ahí. juventud y Oye, tal. ¿cuñado lo encontrasteis luego? ¿Vive ya ahí en la casa? Sí, Porque salió es de que- cabeza, también, por eso. Es que he visto a un tío con un detector de cuñados, pero bueno, mejor en este vídeo. Venga, va. Basta. Muy bien. Bueno, no necesitarás un detector para conseguir los 300 euros porque ya los tienes, ¿vale? Y suerte que te puedes llevar más. Buenas noches, don Antonio. Don Antonio Brister, de Teruel. Sí. Es que normalmente se cierra la vaquilla, pero aquí me parece que ha sido al revés. Sí. Vale, pues no me cuentes nada, que vamos a verlo. La vaquilla.
vaquilla que normalmente no pasan de largo, sino que van a donde tienen que ir. Es que luego las vallas, se ponen las vallas para que se corte, pues en vez de saber la dirección, pues ha pillado otra dirección. Claro, y además la vaquilla no se ha cortado un pelo, y ha dicho, a mí por mucha valla que me pongan, Rosario, yo creo que a ti te pasaría lo mismo, por mucha valla que te pongan tú, Yo como la vaquilla por abajo. A mí me ha gustado mucho porque el vídeo lo ha hecho el amigo de la vaquilla, que era el Paco, ¿no? Y entonces se ve que está por ella. Los otros muchachos no tienen nada que hacer. No, yo me he alegrado. Yo me he alegrado porque estos festejos son realmente un poco patéticos. Luego, la Plaza de Toros, he visto la etiqueta y ponía 15 con el IVA. O sea, quiero decir, no puede ser una Plaza de Toros más patética. Hay unos palés a la derecha y está bien que se lleven ese susto los protagonistas, porque siempre es como la perdedora la vaquilla. No opinas tú así, Pedro, no importa lo que opines, pero no sé, claro, Pedro. No, que me parece que todo lo que estás diciendo, ¿ves? pues va a misa, vamos, que yo estoy de acuerdo. Y además las vallas habría que pintarla un poquito. Digo yo, defiéndalo, El último año de la plaza, el último año de la No plaza. sabíamos. Ya hay plaza de todo. Pero todo tiene un porqué. El último de la Y por este vídeo han construido una plaza, pues no sé qué pensar. Bueno, por este vídeo se lleva 300 euros. ¿Eh? Y te puedes llevar más, ¿eh? Mucho cuidado. Javier Jiménez, muy buena. No te retires, porque tampoco te voy a comer. Hombre, normalmente vienen a darme besos, pero es que este hombre ha ido reculando y he dicho, ¿y dónde va? ¿Tú eres el motorista? No. Ah, menos mal. Porque es que es difícil, ¿no? Eso de... Sí. Y más cuando vas como una moto. Qué fino has estado allí, ¿eh? Has estado fino. Bueno, pues nada, esto se llama caer o no caer. Gracias. Pero que lleva gacho en la cabeza, pues no. Un casco motobar. Motobar. Sí. O sea, que... Para beber. Ah, Cerveza. o sea, tiene a un tipo aquí arriba que No, te dice, ¿qué nada. es lo que te pongo? Dos Cuatro latas. cañitas y 12 chipirones. 2 latas. Con 2 gomas. Anda, esto no lo sabía, pero para el próximo programa me veo con los cascos y sale que sale. Bien, el caso es que lo importante es destacar que, como siempre, en todos los vídeos aquí en España, todo el mundo está encantado de que alguien se caiga, mucho más si hay público y si es una prueba. La risa es generalizada y ahora viene lo peor, cuando ese muchacho se ha caído, como viene otro, lo hace mejor. Pues la humillación es doble. Pero lo que nadie sabe es que está preparada, porque es lo que quería dejar la moto justo delante de Concha. Y la deja niquelada. O sea, que no nos podemos reír. Es más, deberíamos guardar un programa de silencio. un momento, Ya porque... tienes tú que No, sacar. un momento, Ya va, porque... ya va, Pedrito. Porque es muy... Sí, está bien, dice, ay, qué pena que se cae. Pues no haber bebido. No haber bebido con el ¿No haber bajo, ¿va? bebido o no haber bebido? Es que estás un poco No haber nervioso. bebido. Ah, vale. De todas formas, yo quiero protestar. Quiero hacer una protesta porque me están boicoteando el programa. ¿Quién? ¿Qué? Nosotros le pegamos, ¿eh? Vosotros tres. Nosotros nos hemos reído. Han entrado, me han chapado la presentación que yo tenía estupenda para vosotros, por cierto, que ponía de maravilla, yo lo habéis perdido. Ah, qué feo. Ah, lo siento. Soy yo la presentadora la que dice que te llevas 300 euros para tu casa. Me estás jorobando todo, perdona. Y ahora la pregunta que yo formulo es, ¿quién ganará el programa? Esto lo deciden ellos, ¿lo ves? Esto. Pero yo tengo otra pregunta. Y estoy segura de que en este programa a mí se me va a contestar a esta pregunta. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los animales en su rato libre? La pregunta... Oh.
song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Now there, this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry. Be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Be happy now. Ay, para conocer al ganador de esta primera ronda, solamente tenemos que recordar los vídeos. El esquimal urbano de Montserrat Costa. La vaquilla de Antonio Pellicer. Y caer o no caer, de Javier Jiménez. ¡Ay! El ganador de 600 euros más es... la vaquilla de Antonio Pellicer. Y les recuerdo que si quieren participar, que solamente tienen que llamar al número de teléfono que aparece en pantalla. Iremos corriendo a buscar esos vídeos estupendos y maravillosos. Y yo voy a repartir 300 euros más porque voy a presentar la primera parodia de la noche. Ya saben que de las 3 parodias, la ganadora se llevará 600 euros más y el pase a la gran final. Y la primera parodia de la noche, que va de coches, nos la envía Roser Nicolau, desde Menorca. Pues vamos a verla. Venga. No está bien reírse de la realidad. Virtual Game, cómpratelo ya. ¿Se acuerdan de Vacaciones en el mar? Love is in the air. Y la lluvia esta que salía así como... Pues este sí. Pues... Juan y Medio es como el capitán del barco este del Vacaciones en el mar, pero en vez de llevar pues, pasajeros, lo que trae son vídeos, ¿verdad, Juan? Sí, bueno, sí, la verdad es que sí, eso, ¿no? Tenía que decir que sí. Sí, efectivamente he estado navegando por el ciberespacio para intentar superar el trauma que me provoca trabajar con Pedro y he traído unas cosas entre magníficas y equidistantes, vamos a verlas. Entrada, atención, qué bonito, vamos a ver a un hombre que intenta hipnotizar a un perro. Ahí está, dice, cuando te haga ahora el sonido de los dedos, lo que aquí en España llamamos pitos, cuando me toque el pito, ahí está, pero no le suena. Y él decide tomarse un descanso con la famosa barrita energética, lo hace, pero al romperlo, el perro entra en trance, le ha dicho que será una gallina, y efectivamente, el perro se comporta como tal. Pero ahora le suenan los dedos, el perro vuelve a su estado inicial,
Él no se ha dado cuenta de nada y lo vuelve a intentar. Lo que pasa que el perro se lo ha tomado muy en serio y le ha dicho: aquí te espero comiendo un huevo. Bien. Una señorita que concluye su jornada laboral, se dispone a cerrar, echa el cierre como magdaleno, pero se le ve un poco la zona inguinal por la parte donde la espalda pierde su nombre. Recibe una llamada, una vez más abre la cancela, la reja, la madre, la barriera, lo que sea eso. Va a abrir la puerta, pero dejan de llamar. Ya no suena el teléfono, vuelve a intentar echar el cierre. Suena el teléfono otra vez. Claro, lo que ella no sabe es que hay dos señores con un teléfono móvil enfrente llamando para que ella se agache a abrir el cierre, y así horas y horas y horas, hasta que ella pierde el conocimiento. Y es ese típico perro que contiene los gases hasta cierto punto. Más allá se produce lo que se llama expulsión. Esto no lo hagan en casa, por favor, es un tipo de perro, una raza muy especial. Bien, ahí va una hermana de Chenoa por la calle, dando un paseo. Viene un chico de frente, se sonríen, el tal, está ella como muy emocionada, le gusta, pero él se ríe y como utiliza un dentrífico que brilla mucho, la deslumbra y se estrena contra el sistema de lumbar público. Son unos vídeos muy didácticos, tanto el del perro hipnotizado que pone el huevo, que es muy bonito ese vídeo, reconócelo. ¿Cómo encontraste esos vídeos? ¿A qué hora? ¿En qué lugar te encontrabas? Estaba como tú, en la Almería, listo. Porque con internet se puede estar donde uno quiera. Es verdad, es verdad. Y es Almería es muy de perros que ponen huevos. Sí. Ah, eso ya dice. Es verdad. ¿De gallina? Por favor, no puedes no señalar, sí, se agradecería bastante a Rosario Pardo. No señales. Perdón. Son perros gallinas. Sí, como gallinas. O cobardes, perros cobardes. Como decía Gila, que eran perros. ¿No te acuerdas el vídeo tan bonito que decía Gila? Dice: yo estuve en una dictadura que los perros lo hablaban así. Y luego, pues lo del color de la orejitas es muy propio de las personas que ya llegan a cierta edad y se conforman con este tipo de visualizaciones. Sí, ya, claro, cierta edad. Lo del perrito que explota, ¿qué voy a explicar del perrito que explota? Porque no es el perrito piloto, evidentemente. Claro. Y podría estar hablando de graciosa, pero que no me da gana. O sea, que es que tú verías. Ya, pues nada, pues si no quiere decirme nada más. Gracias, un aplauso para Estela Rodríguez. Gracias. Por favor, que pasen nuestros tres siguientes concursantes. Bueno, pero que como has corrido, de barbaridad, David. Buenas noches. David Díaz, La Roca del Valle, Barcelona. Cerca. ¿De dónde? De Barcelona. Ah, bien. Oye, vaya sorpresa, ¿no? Que se llevaron los novios. ¿Qué te parece? Uy, pues no sé qué decirte. Hay sorpresas y sorpresas. Y gustos, y gustos. Y de gustos también, ¿no? Pues esto es un pastel que se llama conguinda. Oiga. ¿Se lo comieron? Sí, es una salsa muy típica. Sí. ¿De dónde? De aquí, de La Roca. Tengo la sensación de que hoy todo el mundo me toma el pelo. Yo no. De verdad. Además, Pues tú deberías, porque te falta... No, si tienes pero bueno, vamos a hablar de otro tema, Esther, por favor. No, yo me imagino esto cuando van ahí, ¿no? Y dice de repente, pues sí, si usted quiere una boda bonita, ¿verdad? Le voy a cobrar un poquito más por ese pequeño detalle de poner 2 palomitas, va a usted quedar perfectamente y va a ser un éxito. ¿Usted cree? Sí, ya verá, unas palomas preciosas, unas colas maravillosas. Claro, no se imaginaba que esto iba a terminar viéndolo toda España, pero bueno. Además lo han hecho a cámara, porque la paloma estaba así como de espalda y ha hecho así, tiqui, 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 ¿eh? Y la... Es que, además,
defeca, porque no me gusta utilizar la palabra caga, la paloma que lo hace, pero la otra paloma cuando la están subiendo también lo hace. O sea, que es muy una difícil. costumbre que tienen las palomas. Las palomas que en las cada bodas- cierto tiempo. Las palomas en las bodas como el novio, normalmente se cagan ya, porque pues saben lo que les espera, ¿no? Pero normalmente en los pasteles estos no salían dos pedazos de negro, estupendo. ¿Por qué la fusilada esta de sacar unas palomas que se cagan? O sea, dos pedazos, a mí me parece una tontería. dos pedazos de negro. ¿A qué te refieres con Es eso? una película, ese sale en Mississippi. Ah, no, pero verás, digo yo que para empezar lo han hecho para que este señor se lleve 300 euros. ¡Ah! ¡Acabáramos! Ahora sí. Y todavía se puede llevar más. Juli, que te gusta a ti, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Juli Moreno. Moreno. A ver, Molero. Parla, Madrid. Muy bien. Es que lo que yo digo, que los escenarios, es que insistimos, pero deberían de ser antideslizantes, ¿o no? Sí, cariño. Claro, pero usted fue la que dice... Lo he dejado atrás. Vale, bueno, pues es que estos bailes regionales, de verdad. Pero si lo hace fenomenal. Y el pompón fue al suelo del tirón, pero que... cuando en su momento, ¿no, Juan? Sí, una cosa, Esther, perdóname. ¿Ha dicho usted, señora, que viene de Parla? Sí, cariño. Es que me dio el gustazo el otro día de ir a Parla y ver ganar al mejor púgil de la historia de España, a Castillejo, el campeonato del mundo. Un aplauso para el Castillejos. Un nuestro. Campeón del mundo. Sí, señor, ahí en Parla. Bien, dicho lo cual, habla por rollo. Bien, en este escenario, si observan ustedes, no cabe más gente. No cabe más gente, hay poco escenario, mucha gente. Y yo sabía que si hay baile regional hay heridos. Normalmente, no me diga usted cómo, pero ella no se cae porque quiera, sino porque en último momento va a agarrarse al sombrero. Y el sombrero no está fijado a la espalda como debería, con dos arcallatas buenas al chaval que lo lleva, que lo porta. Ella se agarra al sombrero, el sombrero falla y ella cae justo cuando acaba la canción. ¿Se puede hablar, por tanto, de que ella hace coincidir su caída con el final, Pedro? Sí, evidentemente cuando el púgil Castillejo ganó, todo esto, Castillejo dijo, quiero un buen baile regional. Para finalizar. Y ahí está. Bien, pues estamos encantados de que haya venido usted con este vídeo. Muchas gracias. Sí. Perfecto, pues nada, para finalizar esta charla tan amena, te llevas 300 euros y te puedes llevar más. A ti. Buenas noches. 2 besos, Ronnie Pardo. Aldaya Valencia. Quiero decir que vamos a tener que guardar ahora sí que un minuto de silencio en este programa porque esto más que risa lo que traen son lágrimas, por lo menos para los valencianos. Y si no, vean, la falla que falla. ¿Verdad que esto es una tragedia? Pues sí. Porque Lo suyo era que hubiese pegado fuego a la falla, no No que explotar. explotar, claro. La falla tiene que arder, no puede explotar. Después de un año haciendo esa falla, Dios mío de mi arma. ¡Ay, Rosario! Yo te digo sinceramente una cosa, porque me lo habéis explicado. Porque yo veo la falla que hace pum y digo, ¡qué gracioso! Claro, que es que yo no soy fallera. Y luego ya me he enterado que es que, claro, esto tiene que arder poco a poco, que es que fue un petardo y ha sido una lástima. Yo me imaginaba los que han trabajado la falla y explotó, haberle hecho el vídeo a los muchachos que estarían pegándose cada monazo contra una esquina, ¿no? Tengo yo una duda, a lo mejor usted me la puede resolver, señora, porque usted es de Valencia. Sí. ¿Es lo mismo el buscapiés que la carretilla? ¿Y qué tiene que ver eso? Ah, pues aprovecho que está ella para preguntar una cosa. La carretilla va detrás de los pies. ¿Ves? Entonces Respuesta correcta, ¿eh? Muy bien, 300 euros que te llevas. Con esta pregunta de Sara y te puedes llevar aún más. Y mientras el jurado decide
Pues nosotros nos vamos a ir a tomar un desayuno, un tentempié, porque yo sé que esto hay que tomarlo por la mañana, un buen desayuno para coger fuerza y tal, pero es que a mí no me da tiempo y hay otros que lo hacen fatal, como estos. Bueno. Que vosotros lo queréis saber, ellos lo quieren saber, el jurado ya lo sabe, yo lo quiero saber y ya lo sé, pero que ya lo vamos a saber, pero antes vamos a recordar los vídeos. Pastel con guinda de la Limpia. Estos bailes regionales de Julia Moreno. Y la falla que falla de Romualda Pardo. ¿Quién se lleva 600 euros más? ¿Eh? Pastel con guinda de David Díaz. Muy bien, pues enhorabuena y ya les vuelvo a recordar que si quieren participar, por favor, llamen a este número de teléfono que aparece en pantalla, que corriendo iremos a buscar esos fantásticos vídeos. Y ahora, la segunda parodia de la noche. Nos viene desde Granada y la manda María Oliva Ramos. Bueno, pues el tema es una pastilla para curar ciertos males, que en fin, no les comento más porque... No podrá resistir. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
Rosario? ¿Qué nos has traído hoy de internet? Bueno, he traído unos vídeos que son absolutamente... Incluso más. Ya lo veo, vale, adentro. Adentro. Bueno, pues fíjate, es una chica ideal de la muerte, que ella va pues en su coche y al lado su novio, que es un impresentable, como veis. La pobre ideal, con ese pelo tan divino y esa cara, diciéndote no te soporto. El coche es una porquería, y ella como que se tiene que ir a por la gasolina encima, o sea que encima machista. Se come todas las cosas que tiene que comer, la muchacha va por la gasolina, resignada. Y el tío pues sigue papeando el cerdazo que está comiendo y el pollo. Qué suerte la de ella. Se encuentra con otro cerdo un poco más mayor, pero igual de cerdo. ¿Y qué hace? Último minuto final, porque será el último de cárcel. Fuera, se acabó. Y ella se va en su moto, ligereza y al viento el pelo. Como está mandado. En esta casa vemos que están todos, bueno, pues viendo la televisión, aburridos, viene la madre, quítate para allá, vete para acá, y ahora, ¡oh! Que está viendo un partido de fútbol. No, señores, la vecina con la super aspiradora aspirante. Vean. Eso es lo que pasa en los estadios de fútbol. ¡Anda! ¿Qué es lo que quieres hacer con esto, guarro? Oh. Le ha tirado la cerveza y él va como un perrito, chap, detrás, y ella diciendo, no me lo puedo creer, toma, tonto, y él, con la lengua, los vecinos fascinados, claro, y de pronto se da cuenta que le han limpiado toda la casa, y la está poniendo, Wow. Ahora ven aquí, Cuquitín, que te vas a enterar. Pero en este momento que Cuquitín le iba a chupar, no queda cerveza. Esto es Cuquitín de la mono, Este me ha gustado a mi Pablo. Tiene que tolerar el cuello. Ya ¿Tiene la letra aumentada por ordenador o es así? Es así. Un fenómeno. Hombre, a lo mejor después de limpiar el hombre todo el piso con la lengua, pues se hipertrofia y se produce... Y la tiene hinchada, ¿no? Se llama lenguaraz. Es un hombre lenguaraz. Pero por otra parte, el aspirador me ha gustado mucho, tiene verdadera potencia. Al principio creía yo que estaban haciendo a la hora, pero lo has hecho muy bien. Sí, pero ¿por qué la mano? ¿Por qué no la cabeza? No, lo hacen las manos. Ah, porque el brazo No puede sujetarlo porque le gusta conducir. Claro. Bueno, ya está. Muy bien. Pues Qué bien. me parece perfecto. ¿Me llevo los euros? Ah, no, que esto no era de euros, esto. Esta vez se pilla, por la orilla. Ya te digo. Tú no te preocupes, Rosario, que no te va a faltar nunca un plato de lentejas. Y a nuestros concursantes no les va a faltar esos 300 euros nada más que por estar aquí. Muy buenas noches, Carlos Urrutia, Pamplona, Navarra. Qué vértigo, ¿no? Algunos suben muy alto y se caen, ¿no? Qué vértigo, yo es que no podría, porque yo ya, hombre, con esto que llevo, con esto que llevo ya voy bien, ¿eh? Y lo grande que soy, pero yo aquí, bueno, ya, vamos a ver, con zancos y a lo loco. Oye, ¿tú estabas ahí subido? No, yo no soy. Tú no te subes, ¿verdad? Está claro todo, la madre quedando aquí en tierra, que estamos mejor. Juan, ¿tú hasta dónde serías capaz de subir? ¿Por ti? Ah, en general. Bueno, no, yo lo que quería decir, entiendo que este vídeo lo tenga que comentar yo, porque yo sé lo que es caerse en una altura similar, cada vez que me caigo. Pero me llama la atención por qué, no solamente en Pamplona, por qué en tantas regiones de España la gente baila sobre zancos. No sé si esto ocurre en otros sitios, pero de todas maneras... Por las riadas, de los ríos y eso. ¿Tú crees que puede ser por las riadas? Sí, para no mojarse. Las ingles. Estarán recién lavados, para no ensuciar, yo qué sé.
¿Verdad que también, guau, qué preguntas haces? No preguntes tanto, hombre, luego que... Pero ¿cómo que Es su costumbre. es No su sé qué costumbre. malamente todo mal niño, ¿eh? Se le ha caído peor. No, se ha hecho daño en el codo. Se ha hecho daño en esa caída, así, así. Y lo difícil es que no se caigan muchos más, porque los muebles, es muy difícil. Está todo el mundo trastabillado ahí que se va a caer. Es muy difícil. Pero el niño recuperó el habla, ¿no? Algo dijo al final, pero... Sí, pero mejor no lo reproducimos. Mejor lo que... No lo vamos a decir. No, bueno, pues es un estupendo vídeo. ¿Podemos decir lo que se lleva? Pero a ver, hay gente que lo ha conseguido. 300 euros, venga, lo cuenta aquí. ¿Te puedes llevar más, Buenas noches. A ver, Mari Carmen Montero, de Madrid, también, de Parla, vámonos. ¿Sabes de la mamá? La mamá y la tía. La mamá de la criatura. ¿Y la tía? Ah, la mamá de uno y la tía de otro. Qué barbaridad, dos familias completo. ¿Y el perro de qué familia, hija? Del hermano. Pues vaya, nos estáis todos. El defensor de las niñas. ¡A mi niña! ¡Hijo! ¡A su niña! Tiene genio. Vamos, tiene carácter. Tiene genio. Pedro. Y este carácter que tú tienes, sácalo. Yo lo que estoy viendo es que el perro es muy grande. El perro es enorme. Porque comparado con la pelota, y además cuando le pega, ni se nota que le ha pegado. Es decir, como que le pega y está igual, como si tuviera un armario empotrado, que no se puede. Ahí llega hasta el Castillejo y ahí ¿Qué es de pata? que es de Castillejo de San Cristóbal, como tiene cerca al perro. Lo tienes, le mete al perro y vamos, y lo mata al perro, pero vamos, que no es el caso. Entiéndeme, que es un bonito animal que yo no lo quisiera tener cerca. Ay, Dios. Tú no te preocupes, mujer, si de todas formas te va a llevar los 300 euros. Esto es lo que tiene. Buenas noches. Hola. Oiga, Silvia, Filipa, San Sebastián. Sí. Muy bien. Ay, es que yo no entiendo, sí que claro, las cascadas son muy bonitas, la naturaleza y las cosas, pero... Ay, que están hechas para mirar y ya está. Quietecito, desde fuera, queda muy mono, muy bonito, porque es que esto es una canoa cascada. Anda que no, ¿eh? Ahora eso sí, yo me he dado cuenta de que entró con un remo y ha salido con medio. Sí, eso sí. Eso sí, no, ¿quién estaba con la cámara de fotos? Un amigo suyo. ¿Y tú estabas ahí también? No, yo no. Yo tengo sangre, pero no hago eso de riesgo. No va conmigo. No va contigo, ¿eh? No. Fíjate bien. Tú eres más prudente. Un poco más desvié. Sí. Rosario, ¿tú te tirarías al agua con canoa y con casco y con todo? Hombre, yo a lo mejor sí, pero para lavarte la cabeza como hace mi muchacho, pues yo me lo hago en el cuarto de baño. ¿Por qué se empeña en lavarse la cabeza la cascada? A ver, ¿eh? Nunca abajo. Hombre, ¿Absurdo? la cascada hace un efecto recuperador, oxigenador, que siempre es bueno. A ti te ha ido muy bien, ¿eh? Yo porque me ha faltado muchas cascadas, si no... Sí, pero una cosa, ¿qué relación tienes tú con el individuo que hace canoísmo? Es mi hermano. Es tu hermano, pues tu hermano pasa un rato de agobio boca abajo, ¿verdad? Sí. ¿No lo oías? Porque hay un momento que el fotógrafo, el que está haciendo fotos, se quita la cámara para saltar para intentar ayudarlo. Claro, para no joderse la cámara. Bueno, el caso es que está muy bien. Si sigue practicando ese deporte. Sí, lo hace todos los días. Vive de eso. ¿Todos los días? ¿Todos los días? ¿Vive de eso? Bueno, casi vive. O sea que se pone, se carga 31 remos al mes. Pues se le ponen un pico, ¿eh? ¿No?
Mientras no se caiga la cabeza, ya no remos. En fin, niña, tú llévate los 300 euros que para tu hermano le van a venir muy bien. Sí, son para él. Ah, bien, vale, pues ya tienes unos pocos de remos. Y mientras nuestro jurado decide quién va a ser el ganador, nosotros vamos a ver unos vídeos. Y, hombre, yo entiendo que llevamos muchos programas ya y tal, pero que la perfección no es fácil de alcanzar, así que no hace falta ponerse así, con cámara, tranquilidad. Que ya les digo, pero antes vamos a recordar los vídeos, hombre, ahora les digo el ganador, espera un momento, me va a llegar. Con Zanco Cielo Loco, de Carlos Urrutia. El defensor de las niñas de Mari Carmen Montero. Y la canoa cascada de Silvia Trista. El defensor de las niñas de Mari Carmen Montero. ¿Se acuerdan? El numerito que aparece en pantalla es para que puedan llamar y para que nosotros podamos ir a recoger esos vídeos que yo sé que tienen por ahí. Así que llamen ya, que nosotros vamos a ver la tercera parodia. Nos llega desde Barcelona, la manda Pilar González y nosotros la hemos titulado Forrest Gump. Like yesterday, but it was long ago. Jane was lovely, she was a queen by night. There in the darkness with the radio playing low and the secrets that we shared, mountains that we moved, caught like a wildfire out of control, till I was nothing.
vestir? Lo que pasa es que a mí me ha dado un poco de plusilla y además, como traéis vídeos de esto de internet tan buenos, pues yo he dicho, mira, a mí que es lo que me gusta, pues a mí me encantan los animales. Pues voy a llevar vídeos de animales. Y es lo que he hecho, traer vídeos de animales, pero no animales cualquiera, ¿eh? No, animales con emociones y con sentimientos y con... Bien lo que he traído. Bonito lo que he traído. Mira, este es un gatito completamente entregado a su pequeño dueño. Mira, ¡ay, te quiero! ¡Ay! ¡Qué amores más canciones! Es que de verdad, mira qué mono. ¡Ay, cómo te lo va a dar! Y este señor, bueno, tiene un pajarito de verdad que lo quiere mucho y lo cuida, ¿eh? Pero ahora está trabajando, que no le puede decir, no, que no puede ser, no. Como se siente entendido, atención, préstame atención, por favor, que estoy aquí. Ay, de verdad, mi vida es una verdadera prueba de amor, es llegar a alguien y vivir conmigo. Aunque la cosa ya no se complica, que es que si te tocan a mí, esa mañita de verdad... Ay, míralo, la manita, si no puedo descansar. Y el gato que está descansando, y su amiga, la comadreja, que le hace armango, y el gato que te pasa de verdad, que te vas a hacer daño, que te haces cosquillas, pero me quieres dejar que vas a acabar, pero si de verdad que vas a terminar ahí, nadar es peligroso, y un verdadero amigo se preocupa porque no hagas cosas peligrosas. Sal del agua, que salgas del agua. Hombre, que vamos a hacer un disgusto. Que salgas, que no quieres, porque ya está claro. No por la buena, por las malas. El amigo mono que le hace un masaje capilar al chico, y entonces aparece el perro. El mono se asusta, claro, y la culpa es tuya por no detenerme. Toma, mamá. Se trata de un señor, que es que lo que quiere es jugar con el perro, o sea, un señor perro, lo que yo quiero decir, pero yo lo que quiere es descansar. Y el perro, pues no, es que no tiene paciencia, y yo, por favor, venga, vamos a jugar. Pero no, ahora no, y venga, ya sé, que mira que eres yo, ahora no. Sí, pero el perro al final se meó o no se meó. El perro, yo creo que todos los vídeos de animales se ven que tienen comportamientos como humanos. Sí, casi. Vamos, de hecho son humanos. Pues también hay una cosa muy bonita, que pueden ser esas parodias tan divertidas que nos pueden mandar cogiendo ideas de estos anuncios. Ya por fin vamos a saber cuál de las tres parodias más 600 euros a los 300 ya ganados y además pasa la gran final donde se llevará muchísimo más dinero. Pero antes vamos a recordar. Roser Nicolau con coche ruidoso. No está bien reírse de la realidad. Virtual Game, cómpratelo ya. ¿Qué os ha parecido? Hombre, pues tiene a su favor pues el montaje de haber grabado primero el coche evolucionando por ese terreno, el haber metido la cámara dentro, siempre es muy difícil, luego conseguir colocar el ordenador y que se vea la pantalla, tiene bastante trabajo. Por un lado eso sería lo bueno y luego lo veo un poquito reiterativo, el tipo gritando.
por hablar un poco de ella. El actor que hace de da loco, es decir, no da el y sobre la parodia del anuncio este que se reía un poco del coche que no hace ruido en las curvas. Y da lo perdido, entonces te invita a pensar de decir, mira, está paseando al loco, yo qué sé. Es decir, a mí no me... Pero nos ha gustado. Muy bien, vamos a ver la segunda parodia. María Olivia Ramos con Cacatín. No lo podrás resistir. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. Bueno, yo sé otra llamada, pero que era una conversación, que era un 4-3-2. Eran 4. Sí, es el autor aquí, ¿verdad? Los autores de este evento se han rodeado con este sistema, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos para que eso se vea? A mí me hubiera gustado que hubiera ido más en texto explícito y tal, a ver si las cuatro hubieran tenido el mismo proceso ante, yo qué sé, ¿no? Sí. Digo, Una charla entre las cuatro, ¿no? Sí, pero claro, una se supone que lo que siente una la sienten las demás. Sí. Yo creo que de representar y está bien, está muy gracioso. Sí, te digo, en vez de escatológico, en un momento tienes un momento escatológico, pues no lo entiendes. Porque el rendimiento, ¿me entiendes? Yo he sospechado que era escatológico porque titulaba Cacatín. Y no sospechaba yo que era escatológico. Pero fíjate que al final solo una termina. Las demás ya, pero las demás lo sienten. Es lo que trata de... Claro, es que ya era demasiado el ver las cuatro con el mismo proceso. Sí, llega un momento que cansa. Bueno, vamos con la tercera parodia de la noche, que es Forrest Gump de Pilar González. Jenny was love, she was the queen of my night. In the darkness with the radio playing low end. And the secrets that we share, mountains that we move, caught like a wildfire out of control. ¿Te gusta travestir? ¿No os parece? Pues sí, nos gusta por lo concisa que es, que solamente una simple frase es música y una frase. Son muchas cosas a la vez, porque es el mucho de Forrest Gump, ¿no? Y que de repente pues empieza a correr, pero también es el anuncio de te gusta conducir BMW, y lo de la barba esta que parece la barba de Robinson Crusoe, y al final ve a otro que también es igual que Carrer. Es que ese es el mismo hizo Náufrago. Es el mismo actor, claro, el de Forrest Gump y el de Náufrago. Pero vamos, que está muy bien. Mucho sentido del humor, me gusta. Muy bien, pues yo veo así pisando bien fuerte en vuestra liberación, que es como hay que ir por la vida, porque hay que tener mucho cuidado donde se anda, porque luego pasa lo que pasa, y ya os digo, cuidado.
y que ya tenemos los resultados de la parodia ganadora. Que nos lo digáis. Pues la ganadora es Pilar González con Forrest Gump. Además de 300, 600 euros más. Y el pasaje al final del mundo, dineritos. Así que sabéis, esto es muy fácil, muy divertido, pónganse ya. Esos 4 amigos divertidos que tienen. Y hagan una parodia pues, de un anuncio de televisión, de un programa, pues, de una película, de lo que se os ocurra. Pero ya, os quiero ver ya. Internet. Otra vez ha llegado el momento Internet. Y nos lo trae Pedro Reyes, que nos trae hoy de Internet. Bueno, cuando Bill Gates llamó a mi casa, yo no estaba. Pero no importa porque yo estoy buscando hoy el que busca encuentra y el que encuentra halla. Y a ver si vienen ya los vídeos de una de ellas. Aquí tenemos el primer vídeo, ¿verdad? Dice, ¿te aburres en la tele? ¿Te duermes tonta? Pues no, ponte un collarín. ¡Ay, qué bien! Es un collarín muy peligroso, ¿eh? Es un collarín que si te caes, mira un poquito así, te pinchas. ¿Eh? Total, y si se duerme, pues pierdes, es decir, te mueres. Drink your milk test. Aquí pues están bebiendo leche, hay que recargar la leche. Sí, esta es la leche. No, ella dice que recarga la leche, los niños dicen que no está la leche rica. Pero dice, mira ese vecino, mira, va a cargar con un peso horrible y mira los pies, los brazos donde se queda. ¿Y por qué mamá? Por falta de leche, bebe leche, joder. God milk, ¿ves? Aquí tenemos también otro, ¿verdad? Una pareja de australianos que van tranquilamente en su coche. Para, Fermín, dice ella. Coge la llave y tal, y ven a un tierno canguro. Dice el canguro. Y aquí tenemos, ay, le viene una foto que tierno, que es más tierna de verdad. Esto va a ser lo más bonito de mi vida, y la tuya también. Y entonces le hace la foto, ay, qué risa, Fermín. Te voy a dar la clave de la turbada. Y desaparece, señores. Desaparece el canguro, se lleva el alargar verde. Tonto, se lleva el pie. Ahora, píllalo. Aquí tenemos este señor que mira los bonitos peces. Es un laboratorio de seguridad social. Y mete la mano y... Mira cómo le dejan la mano. Este es un anuncio de unos móviles que se recarga con carga humana. Ya me dicho que lo de los móviles era peligroso, pero no sabía que tanto, de verdad. Es verdad. Y han descubierto que vamos, el microondas, porque el móvil es como un microondas. Tú le pones un mechero, una palomita, y empieza la palomita. ¿De verdad? Ya te digo. ¿Qué ha pasado? Yo quería preguntarte porque tú vives muy cerca de Cotoñana. Sí. ¿Has tenido alguna vez que papar un canguro con una chaqueta tuya? Hombre, allí se hace el timo del mono. Llega un mono, es sencillo, vestido de mono, tú le das la foto y ya te lleva la cartera y todo. Yo pensé que el mono era tú. Yo soy mono. Oye, lo de la leche está muy bien porque los niños se mentalicen de que comen leche, porque es que... Pero también yogur y carne, que no toman leche. Es decir, que hay un proceso de alimento. A una persona la alimenta de leche, llega un momento que para un poquito. Bueno, pero este en concreto era de leche. Sí. La toma leche o pierde los brazos. Y solamente puedes hacer la necesidad que te gusta conducir. Sí. Pero no, con este no, porque te gusta conducir es así y es así. No, pero es que puedes hacer los dos. Bueno, pasa que bien no es exagerado. Eso no puede ser verdad. Como mucho puedes perder un brazo. Bueno, aquí lo que no hemos perdido son nuestros 3 finalistas de hoy. Muy bien, pues nada, ya sabéis que habéis ganado 900 euros y que a ver, uno de vosotros tres vaya a llevar 1.100 euros más. ¿Quién será? Nuestro primer concursante era Antonio Pellicer con la vaquilla. Pastel con guirnalda de David Díaz.
Niñas de Mame Montero. Una tarea de adulto, que es la de decidir quién ha ganado esta noche. Nosotros vamos con cosas de niño. Que ya está aquí el momento más esperado de la noche. Ya sabemos quién ha sido el ganador de los 3.000 euros y el pase a la final. Pastel con guinda de alegría. Pues llega un momento más triste de la noche, que es la despedida, pero solamente hasta el domingo que viene. Así que nos despedimos, el equipo, el jurado, los amigos, los enemigos y todos hasta el domingo que viene. Nos esperamos por aquí. Soledad es tan tierna como la amapola que vivió siempre en el trigo sola, sin necesidad de nadie. Ay, mi soledad, soledad es criatura primorosa que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños. Ay, soledad, pero yo la quiero así distinta, porque es sincera
es natural como el agua que llega corriendo a través del manantial. Pero yo la quiero así, distinta, porque es sincera. Es natural como el agua que llega corriendo a través del manantial. No sabía que feliz vive mi soledad. Ay, soledad. Charito, primero tranquilízate, ¿sí? Serénate y después tienes que hablar con tu mamá. No, con mi mamá no. No puedes hacer otra cosa, Charo, no tengo. ¿Qué voy a decir? Soy una loca. Que me metió un hombre pesado. Que me abandonó, que no se puede dar la vuelta. Para. Charo, debes buscar al padre de la criatura. Él tiene que asumir la responsabilidad. Los dos juntos. No, inútil. Lo único que conseguiría es que... No. Tranquiliza. Claro. En la sala. Bájate, ven, lo quiero. Nunca lo quise. Tenía que llegar a vivir. Ahora mi vida. No. Escucha, Charo. Es un niño. Mi hijo siempre es una bendición. Este no. Así, padre, sol. Sin amor. Nadie lo quiere. Papá no lo quiere. Tampoco yo. Diego, tú eres el único que puede dar. Solamente tú. Tú me tienes que ayudar. Resolver esta situación. Yo no puedo tener un hijo que lo quiera. Charo, yo lo único que puedo hacer es aconsejarte. Ayudarte a que tu hijo nazca bien. Que sea un niño sano y feliz. Nada más. No entiendes nada, Diego. No entiendes nada. Mira, una locura. No vas a hacer nada, Juan. Habla, pues. Los exámenes muestran que tienes un problema muy serio. No puedes vivir un hijo. Dios mío. No, por favor, no puedo. Antonia, trata de controlarte. ¡No! ¡Para que la clínica para los doctores! Todo el tiempo hablan de la ciencia, los avances pueden ayudarme a mí. Hacemos lo que podemos. Pero en casos como el tuyo, ya no es posible hacer nada. ¿Y ahora qué hago? Lo lamento mucho. Lo lamento. Gracias, doctora. Gracias por su compasión. Es lo único que no necesito. Antonia. Doña Margarita. Lucía. Bueno, no hay nadie. Mejor, ¿no? Ya sí, ven. ¿Quieres acostarte? Chao, por favor. Lo único que quiero es morir. Por favor, no digas eso. Mira, tienes que ponerte, ¿tú quieres comer algo?
por favor. Yo sé que está pasando un mal momento, pero... Amiga, tiene que sobreponerse. Mire que esto no solamente se hace daño a ti, Charo. Al bebé que vas a tener. No quiero, no me importa. Hola. ¡Qué suerte te encuentro, Sole! Acabo de recoger unas joyitas de fantasía preciosas. ¿Quieres verlas? No se preocupe. Es que ya me voy. Bueno, como quieras. ¿Y a ti qué te pasa, Charo? Nada, solo que siento un poco mal. Bueno, tiene que ver a un médico, hija. No es normal una muchacha de tu edad esté siempre sintiéndose mal. Mira, mañana yo misma te voy a acompañar al médico para que te hagan un reconocimiento. No es necesario, yo puedo ir sola. Pues ve, porque si no yo te voy a llevar obligada. Bueno, me voy a dar un baño. Estoy deshecha de tanta agitación. Bueno, permiso. ¿Estás en tu casa, Sole? Gracias. No se Charo, ¿cuánto tiempo piensas ocultárselo? Mi mamá nunca se va a enterar de lo que me ha pasado. Charo, por Dios. Piensa bien las cosas, no vayas a cometer una locura. Una locura de la que vayas